con LH. Doctor Edgar Café Jiménez con su columna habitual de los martes, consultoría jurídica para hablar sobre los derechos del consumidor. ¿Cómo anda Edgar Café Jiménez? Buen día, ¿todo bien? Hola, buenos días Mario, ¿cómo estamos? Bien. Excelente. Anticipaba yo que el tema que vas a abordar hoy es el de los derechos del consumidor, pero es una cuestión que tiene una amplitud importante, ¿no? Específicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, en principio Mario, tal cual lo dijiste, el tema del derecho al consumidor es muy amplio porque abarca todas las situaciones que pasa a quien compra, quien adquiere un servicio y todo lo demás, como vos lo venías diciendo con el tema de Internet, son Ujú, variadísimos. Y vamos a tratar de dar un pantallazo respecto a los derechos que cada uno tenemos. ujú, El gran inconveniente en el caso de la provincia de Corrientes, inconveniente por decirlo de la manera práctica, digamos, es que los organismos a donde hay que hacer el reclamo están en capital, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes están en capital, en la ciudad de ujú, Corrientes. sí. Y se nos complica de sobremanera porque hay que remitir la denuncia con las pruebas, con toda la documental, a la Oficina de Derecho Consumidor en capital. Cuando se hace una audiencia, bueno, hoy los medios se puede hacer a través de una videollamada, pero si no hay que viajar hasta allá. Es un poco traumático, pero bueno, los derechos del consumidor necesariamente tienen que tenerse en cuenta porque tenemos la obligación de exigir un cumplimiento en el caso, por ejemplo, de los servicios, o que exista buena atención, por ejemplo, en el caso de los comercios. Y realmente, como te decía, es muy, muy amplia y lo que supimos tener acá en Paso de los Libres, yo no sé si sigue existiendo, era una especie de oficina del derecho del consumidor que estaba en la municipalidad. No sé si continúa, pero sí, de alguna manera eso era como una intermediación también ante situaciones puntuales que podía tener algún libreño, algún habitante de acá de nuestra ciudad, y podía acercarse a la oficina del consumidor para ser asesorado. Pero, como te repito, la mayoría de los hechos realmente no, las personas no tienen conocimiento o muchas veces no tienen el tiempo para dedicarle de mandar a corriente o de ir a una oficina del consumidor y sus derechos son totalmente vulnerados. Se da mucho en el tema de los servicios, el servicio de agua, servicio de energía eléctrica, por ejemplo, que es lo que más consume la generalidad de la gente, de las personas. Y un caso puntual, que era lo que yo trataba de explicar cuando se da, son en las facturaciones. Ujú, Una facturación, por ejemplo, de una empresa de servicio en el 2022, porque este es un hecho puntual ante la justicia con sentencia, en el 2022, en noviembre y diciembre de 2022, resulta que pagaba 4.500 pesos por mes, por ejemplo. ujú, En enero y febrero le vino 35.000 pesos cada factura. ujú. Uf. Entonces, realmente hay un desfasaje en los montos que había que pagar. Y la empresa de servicio en realidad tampoco te explica cuál es el motivo o por qué motivo subió tanto los montos, digamos, si vos estás Ujú. consumiendo lo mismo, ¿por qué tenés que pagar prácticamente casi 5 veces más? Es enorme la cantidad de diferencia que existe y es ahí donde a la consulta que realizan los abogados, nosotros tenemos que recurrir a la justicia y no a los órganos de control del que da la ley del consumidor, que son estos organismos especializados en eso, pero, repito, como está en la provincia de Corrientes, a los del interior nos queda la justicia. Y recurrimos a la justicia. Y la justicia lo que hace es plantear esto. Le intima, una vez presentada la demanda, se le intima a la empresa prestadora de servicio para que explique cuál es el motivo y por qué el aumento, teniendo en cuenta que 2 años anteriores se juntan todas las facturas que se venían pagando, realmente existe una diferencia enorme en las facturas, por ejemplo, que serían de enero y febrero. Entonces la empresa tiene ese tiempo, tiene ese plazo para fundamentar
y si razonablemente fundamenta, podría llegar a tenerse en cuenta. Pero como en la mayoría de los casos no lo puede hacer, no lo sucede, tenemos, por ejemplo, el artículo 31 de la ley del consumidor, la 24240, que dice justamente cuándo, por ejemplo, se facture un periodo que excede en un 75% de lo que vos venías pagando, realmente se considera o se presume que existe un error en la facturación y le ordena, en una sentencia ya, le ordena que realice una nueva facturación teniendo en cuenta los consumos anteriores. Para esto también siempre se pone una medida cautelar en este tipo de juicio para que no le corten los servicios Al usuario. de la empresa, al usuario, al que está siendo utilizado, por ejemplo, el agua, la energía eléctrica, etcétera, para que continúe con el uso mientras esto se va resolviendo. Y bueno, en este caso particular se ha demostrado de que la empresa no ha podido justificar los motivos del aumento desproporcionado, y es ahí donde lo ordena a través de una sentencia que reconsidere y que refacture todo lo que viene haciendo, porque bueno, como todo juicio demora un tiempo, y estamos hablando que estas facturas tenían que haberse pagado en enero y febrero, y bueno, la sentencia la obtuvimos en junio, supongamos, pero la orden que da el juez justamente es buscar que se facture en forma proporcional a los gastos que venían ya pagando, y teniendo en cuenta que el consumo era el mismo. Es algo lógico. Muchas veces, lamentablemente, hay que recurrir a la justicia para este tipo de casos, pero cuando es algo desproporcionado y abusivo, necesariamente tenemos que tener el control del Poder Judicial. Y es ahí, en este caso, donde el ciudadano común necesita tener presente esto para poder recurrir a hacer valer su derecho, ¿no? Pero en el caso de agua de corriente, así como de la DEPEC, tienen medidores los domicilios. Eso no puede ser un respaldo para la empresa. O sea, sí, acá figura que consumió mucho más agua de lo que venía consumiendo, por eso le cobramos más. Bueno, justamente eso tiene, además de los medidores, como decís vos, que en este caso puntualmente de esta sentencia que te hablaba, ellos adjuntaron los medidores, digamos, la medición que se realiza, la lectura. La lectura, sí, pero no fundamentaron cuáles eran los motivos, por ejemplo, de por qué Claro. la proporción o por qué el aumento desproporcionado imagínate, pagaba menos de 5.000 pesos, termina pagando al mes siguiente 35.000, Claro. y realmente era un gasto muy, muy alto. Lo primero que dicen es que tenés una pérdida. Sí, Algo adentro de la casa tiene un problema. claro, pero tienen que revisar, pero tienen que Claro. justificar, ellos están obligados de alguna manera a justificar. Si te dicen que no tiene pérdida el medidor, bueno, el vecino es quien va a buscar, pero si no te dan, cuando vos buscas la manera de conciliar primero y no te dan una solución, porque quieren que vos pagues para después ver, Claro. realmente las personas se encuentran en una situación límite donde o paga para no quedar sin servicio, Claro. pero al pagar también Como que está aceptando, ¿no? está de alguna manera aceptando, y Claro. los gastos que van a hacer hoy fueron 35.000, lo que van a hacer en los meses siguientes son realmente desproporcionados. Y en este caso particular, una vez resuelto por el juez y que realizan esa nueva facturación, digamos, fue un pago regular que fueron realizando normalmente. Después se ve que hay situaciones donde, bueno, no sé por qué motivo, pero seguramente que lo habrá, pegan un salto desproporcionado en el monto de la factura, y realmente las personas, el ciudadano común, aquel que no tiene posibilidad de poder acceder a un asesoramiento, terminan pagando o lamentablemente quedando sin el servicio, que es algo tan esencial, más en esta zona, en Corriente, el calor, la necesidad esencial del ser humano de tener el consumo del agua. Claro. Realmente las empresas de servicios, yo creo que están de alguna manera abusando en determinadas situaciones, ¿no?
Claro, porque que brindar el servicio y la atención adecuada al cliente. hay un monopolio y se trata de un servicio vital, o sea, la gente lo consume sí o sí, ¿no? La energía por ahí, bueno, podés prescindir, que no creo también, porque es sumamente necesario, porque todo funciona hoy con energía eléctrica, pero el agua es vital para o sea, para toda la familia, ¿no? No solo para bañarse, sino para cocinar, comer y hacer otras actividades. Entonces la persona se encuentra en una situación más que complicada cuando le viene 3, 4, 5 veces más la factura, porque tiene que, como decía vos recién, ¿no? Que por ahí la gente prefiere pagar el famoso Solve it Repet, ¿no? Primero pague y después reclame. Claro, entonces paga, pero también capaz que gasta la plata que tenía destinada a otra cosa, porque hoy está difícil la situación, hay una situación económica bastante complicada para la gente, entonces debe sacar plata de otro lado para poner ahí, para pagar el agua y que la familia no se quede sin el servicio. Entonces eso trae otros contratiempos. Y encima después la empresa no te devuelve la plata si cometió un error, te compensa medianamente. Exacto. Entonces realmente el consumidor en el interior de la provincia se encuentra librado a la buena de Dios porque Exacto. o se va a una persona, a un abogado que puede conocer para ver si de alguna manera la puede asesorar y bueno, ese abogado tendrá la buena voluntad o la buena predisposición muchas veces de accionar, que también es todo un tema, poder accionar ante el Poder Judicial y de esa forma, bueno, darle una mano al vecino, que muchas veces es vecino, algunas veces es pariente, Ujú. entonces realmente están, acá lo que tendría, en toda la provincia de Corrientes, ¿no? O en las ciudades principales tendría que haber un organismo que tenía que estar descentralizado, llamémoslo así, Sí. eh, la defensa del consumidor, para que en cada lugar se acerquen los ciudadanos y por supuesto que sea gratuito toda la presentación que tenga que hacerse. Sobre todo que estas empresas monopólicas tengan también un control, porque si no, volvemos a lo mismo. Eh, una persona podrá interponer una acción ante la justicia, pero más de 100 estarán librados al azar de que, bueno, que le compensen o paguen. Y, por ejemplo, un jubilado hoy en día con la limitación que tiene del tema de los ingresos, dejará de comprar su medicamento para pagar el agua, que es esencial para toda la familia. Realmente la situación es muy traumática para quien la está padeciendo, pero lo importante es a través justamente de los medios, en este caso de tu programa, poder estar al servicio de las personas que necesiten de alguna manera este tipo de asesoramiento y después decidirá si puede plantearlo o no, Ujú. pero es necesario que tengan una posibilidad de defensa, a eso Claro. es lo importante, ¿no? Ujú. Bueno, seguramente hay muchos temas más, ¿no? Vinculados a esto de los derechos del consumidor y es probable que lo sigamos tratando en sucesivas ediciones de tu columna, ¿te parece? Sí, sí, Mario, realmente es muy importante porque, por ejemplo, la atención al cliente muchas veces, está bien, hay situaciones particulares de cada uno, a veces están desbordados las mismas personas que atienden las que atienden al público, ¿no? Y atienden mal o se terminan en una discusión y hay antecedentes también ante estas situaciones donde la ley de defensa del consumidor justamente se aplicó y benefició en este caso al consumidor que fue de alguna manera agredido. Ujú. Realmente hay temas interesantes donde lo que tenemos que hacer es valer es el derecho de cada ciudadano dentro del marco legal, obviamente, con las pruebas necesarias, pero hacer valer el derecho porque están totalmente sin cobertura en el interior de la provincia. Sí. Realmente algo, una deuda pendiente de los gobiernos que yo creo que en algún momento va a tener que adecuarse ese tema para que las personas puedan acudir gratuitamente, sin ningún tipo Claro, de costo, ¿no? claro. Bueno, doctor, agradecido como siempre y esperamos que la semana que viene podamos ampliar esto o abordar otro tema que tenga que ver con esto de los derechos del consumidor. Así que muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo grande, saludo a todo el equipo. LH. Conduce Mario Feu.